noches, país. Buenas noches, República Dominicana. Saludos a todos en su casa. Como cada noche, su programa Control Semanal por su canal Ruta 66 y en todas las redes. Un saludo muy especial a todo nuestro público en sus casas y especialmente a ese gran seguidor nuestro en Mayor, a Nelson Rodríguez y a toda su familia. Como cada noche, mi compañero Luis Ventura. Buenas noches, Luis. Hermano Chelo, Placer saludarte. sí, ¿a quién fue que tú saludaste en Mayor? A Nelson Rodríguez, un ¿Un qué? amigo, Amigo. seguidor nuestro, que ayer Ajá. estuve saludando y tú sabes que nuestro programa es nacional e internacional. ¿Y qué hace él allá en Mayor? Él es un pequeño productor, amigo Sí, ¿qué nuestro. produce? Produce, siembra sus cítricos. Sabes que Mayor, Em, cítrico, ganado y sí, es el entonces, fuerte de ellos. pero ni siquiera un saquito de naranja, limones, mandarina, Bueno, por algo. lo menos llegó el saludo. Aquí que llegan más saludos, pero que no vienen acompañados de nada. Pero Bueno, nosotros agradecemos esos saludos, esos parabienes que siempre nos envían, aunque eh, estén huérfanos de cualquier vaina, de lo que sea. Pero bienvenido, y bienvenido. como él es un productor agrícola, Ajá, hoy estaremos hablando en nuestra entrevista central, un invitado que nos estará hablando de la realidad del sector agropecuario en nuestro país. Nos estará con nosotros en nuestra entrevista central Héctor Acosta, vicesecretario de Asuntos Agropecuarios y miembro del Comité Central de la Fuerza del Pueblo. O bien. sea que nos Hoy, daremos banquetes sí, sí, porque sí. nos Sí, dirá la realidad. sí. Y un amigo me envió esto ayer. El tema de estos días, de esta semana, ha sido muy sorprendente para los PRMistas y para el país. ¿Por qué para el país? Porque llegaron al poder hablando del cambio y diciendo que los que antecedían era el desastre, eran los que habían echado al país hacia atrás, eran el que habían acabado con el Estado, con los robos y un sinnúmero de situaciones que las vivimos hace 5 años, cuando se puso de moda ir a buscar a los exfuncionarios con el chaleco y el casco a sus casas o al lugar donde estuvieran. Entonces, este PRMista me envía esto y me dijo, por favor, yo sé que me puedes decir mi nombre, pero no lo digas. Porque con la designación de Magín Díaz, la sorpresa continúa y como son empleados, favores, quieren quedarse callados. Y él me dice, con la designación del exdirector, del exdirector que fue Magín Díaz en el último periodo presidencial de Danilo Medina 2016-2020, en el gobierno de Danilo Medina, como acabo de decir, Magín Díaz al frente del Ministerio de Hacienda y conservaron a Valdés Alviso, que todos sabemos que continúa al frente del Banco Central. Podemos mal o bien interpretar muchas cosas. Por ejemplo, el gobierno reconoce sus falencias en materia económica y cuando hablamos de materia económica ahí va involucrado todo, hasta lo que chiripean día a día. Ayer me decía en Vallaguana un joven productor y un joven que puso una fabriquita pequeña de bizcocho y me dijo, la falta de movimiento diario de capital me hizo vender. Eché para atrás. Entonces, esas falencias en materia económica, que el PRM no tiene un buen equipo, ni creó un buen equipo en los años que crearon su partido. Porque todos sabemos que viene PRD, PRM.
Entonces, o que el PRM no tiene un buen equipo, sí, ya eso lo hemos visto, porque el sector económico lo dirigen personas que no son PRMistas. Entonces dice él, no se prepararon o no nos preparamos. Es una realidad, porque ahí está el sector eléctrico que al fin y al cabo tuvieron que entregárselo a Celso Marrancini, que fue, me vas a hacer recordar eso, Luis, administrador de CDE en el gobierno. En todos los gobiernos, Pero él ha estado metido en todo. Pero especialmente en el gobierno del expresidente Leonel Fernández fue Celso. También tuvo ahí, y en el de Danilo. Administrador de CDE, que hoy es Energía y Mina, y ya ustedes saben, todos los administradores que tiene este gobierno en las EDES, que ninguno son PRMI. O sea, que tampoco han tenido la capacidad de tener buenos técnicos para el sector agropecuario. Entonces, dice mi amigo que no estaban preparados para asumir el país o que el PLD no era el mal gobierno como quisieron vender. Desacreditaba o sencillamente desprecia a los PRMistas. El presidente Luis Abinader concluye este mensaje que me envió ese PRMista. Solamente falta que, como ha demostrado el presidente, que ha pagado los favores políticos de aquellos que se vendieron o que ellos compraron, tanto para las elecciones municipales como para las elecciones legislativas, pagándole con designación en el tren gubernamental. Ahí están todos, y a cada rato salen públicamente esos decretos de los que llevan del PLD al tren gubernamental. Solamente falta que ahora a la Fuerza del Pueblo le quiten al Jay Payano y lo lleven al Ministerio de Deporte, al Gonzalo Castillo, que fue ministro de Obras Públicas, exitoso, hay que decirlo así, que lo lleven al Ministerio de Obras Públicas, a Osmar Benítez, que es el presidente de la YAC, el presidente ejecutivo, al Ministerio de Agricultura y así sucesivamente, porque lo que está demostrando y ha hecho el presidente de la República, Luis Abinader, es un espaldarazo a la oposición, a los que tanto criticaba tanto en la oposición como cuando llegó a la presidencia en el 2020. Van a tener que chuparse a estos dirigentes del PLD y los que le quiten a la Fuerza del Pueblo, porque parece que es el método más viable para él atraer a los dirigentes de los partidos de la oposición. Bueno, vamos a saludar a todos los que nos ven todos los días a esta hora de la noche por esta ruta obligada, ruta 66. Esperando que estén bien en sus hogares, que no se encuentren en esa situación de brinco y de espanto con todo lo que está pasando. Vuelvo y reitero, sin ningún problema encima. Diablo, que eso es muy difícil, pero ojalá y que no, que todo esté bien en sus casas y que estén todos en salud y con la gracia de Dios siempre. Miren, hay que estar vivo como para ver muchas pendejadas, ver muchas cosas, muchas vainas. Hay que estar vivo y debemos darle gracias a Dios de que estamos vivos. No bien se medio enfría el tema de la designación de Magín Díaz en el tren gubernamental de esta administración de Luis Rodolfo Abinader Corona. Cuando de repente
y como para ponerle una tapita al pomo, sale un sujeto que en las pasadas elecciones congresuales, no sé, se puso como el traje de payaso. Y me refiero a Guillermo Moreno. Sí. Y sale con unas declaraciones un poco cantinflesca, llamémosles así. Porque a esta altura del juego, Guillermo Moreno salir en las redes anunciando que él dejó de lado esa alianza que tenía con el PRM en el 2020, en mayo 19, la misma noche, pasan las elecciones, ya usted y yo no tenemos nada. Oigan esa vaina. Un tipo que el PRM hizo una inversión en ese señor, en su imagen, en rescatarlo de esa tumba política en que él descansaba, en ese féretro donde él yacía 7 pies bajo tierra, es posible, o qué sé yo, o metido en una cripta. Y este hombre ahora decir como que él ese mismo día cesó toda su relación en el plano político con el PRM, pero venga acá, Guillermo Moreno, pero el PRM fue que a usted lo recogió para esas elecciones. Y le metieron el poder entero a apoyarlo. Y no sé cuál fue la intención del presidente de la República con poner este hombre enfrente a este joven de la Fuerza del Pueblo, Omar Fernández, cuando todo el mundo sabía que Omar Fernández le iba a dar una salsa, que el tipo iba a salir a preguntar dónde vendían queso de hoja. Porque, déjenme decirle algo. Miren, mucha gente ahora dice, pero ven acá, pero este señor una vez le falló al expresidente Leonel Fernández, cuando Leonel Fernández lo distinguió y le dio una posición que él nunca en su vida soñó que podía ostentarla, siendo fiscal del distrito. Óigase bien, y traicionó a Leonel Fernández. ¿Ustedes saben por qué Leonel Fernández lo votó? Él fue el culpable de que Leonel en el 2000 no ganara las elecciones. Fue él. Ustedes recordarán que en el 96 el PLD hizo un acuerdo con el Partido Reformista. Sí. Y este tipo, Guillermo Moreno, quiso meter preso a Balaguer. Ustedes saben lo que es esa vaina. Y después también quiso conspirar contra Leonel y someterlo. Óiganme. ¿Y ustedes creen que ese fue el primer momento en que traicionó a alguien? Pues miren, para no hacerle larga la historia, porque ya tenemos que terminar, tenemos a Héctor Acosta con nosotros aquí y vamos a ir a esa entrevista. Déjenme decirle algo. Guillermo Moreno, en las elecciones presidenciales del 2024, era el candidato de una coalición de partidos de izquierda e independientes, partidos pequeños, partidos emergentes, como ustedes quieran llamar. Él iba a ser el candidato a la presidencia. Y cuando se tenía que tomar la decisión para presentar la candidatura ante la Junta Central Electoral, él se espantó. ¿Y ustedes saben por qué se espantó? Porque ya él había hecho un acuerdo con el presidente Luis Abinader y abandonó esa coalición de partidos de izquierda y partidos minoritarios que lo iban a llevar a él como candidato.
Eso nadie lo ha dicho. Ahora, eso me lo confesó a mí una persona de entero crédito, una persona de adentro de esa coalición. Él se espantó, él se fue para México y se hizo el sueco, pero ya él estaba cuadrando su vaina con Luis. Y oigan con lo que sale ahora, pero yo lo voy a decir algo. Pero tú debiste poner la declaración de él. No, porque ya yo estoy diciendo lo que él dijo. No, ya. pero para que lo escuchen de su No, imagínate, no tiene ni sentido, ni interés, ni ningún vaina, porque yo no voy a hacer. Él dijo que no tiene que ver nada con el gobierno. Yo no voy a hacer en este programa ni un portavoz de Guillermo Moreno, ni tampoco lo voy a promocionar, ni lo voy a proyectar, ni nada de esa vaina. Es decir, yo estoy hablando de Guillermo Moreno, es por el chiste. Es decir, algo que me causó a mí mucha risa. Y entonces yo, para relajarme, antes de entrar con el invitado, estoy hablando de esa vaina de Guillermo Moreno. Ahora, yo quiero finalizar mi comentario para después irnos a una pausa y volver con nuestro invitado. Para que ustedes vean de quién estamos hablando, para que ustedes vean. Por favor, señor director, usted tira el video, después usted tira el bumper, se va a un cambio y después volvemos con el invitado. Jugar en Leisa ahora es más fácil y cómodo. Realiza tu jugada a través de www.leisa.com, donde puedes jugar todos nuestros productos. Loto, el Más, el Super Más, Loto Pool, Super Kino TV, Quiniela y Palé electrónico, Pega 3 Más y Super Palé. No te pierdas la oportunidad de ser el próximo millonario de Leisa. Leisa, tu única Loto, la fábrica de millonarios. Garantía total a la luz de todos. En estos 58 años hemos sido el impulso que mueve el comercio, favoreciendo la inversión extranjera y brindando oportunidades para nuestra gente. Hemos sembrado la semilla que nos permite cosechar y exportar nuestra alegría y sonrisas propias de lo hecho en RD. 58 años siendo el apoyo incondicional de las industrias, forjadores del comercio e impulsadores de la MIPYME. Somos el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES y estamos junto a ti. ¡Hey! ¿Qué tú estás haciendo? Toma, con la previsión no se juega. Gracias, hermano. Desde el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, IDOPRIL, velamos diariamente por tu prevención. IDOPRIL, el seguro de riesgos laborales de todos. En IDOPRIL, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. IDOPRIL, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Bien, señora, al regreso con su programa Control Semanal. Qué bueno tener con nosotros a Héctor Acosta, vicesecretario
agropecuario de la Fuerza del Pueblo y miembro de su comité central. Buenas noches, Héctor. Buenas noches, José Luis. Buenas noches, Luis. Interesante que ustedes dos tienen un nombre en común y este interesante programa. Y un saludo a todos los amigos televidentes. Estamos a sus órdenes. Eso es para que se le haga más fácil a los invitados. Cuando nos vayan a saludar, Luis es lo más común, Luis. Entonces así, sí. Exacto. Sector agropecuario. Nosotros que pertenecemos al sector agropecuario, quiero escuchar de usted la realidad al día de hoy, en este julio 2025. Bueno, primero, muy interesante la introducción de ustedes en este programa, pero yo quiero decirle algo. En realidad la mayoría, la inmensa mayoría del pueblo dominicano hemos estado equivocados con algo que nos parece al revés. Y ustedes dirán, ¿por qué? Señores, el PRM no dijo mentira cuando dijo que iba a hacer el cambio. Lo que pasa es que los vehículos tienen cambio hacia adelante y cambio hacia atrás. Entonces el cambio que ellos pusieron es el cambio hacia atrás y no han podido poner nunca un cambio hacia adelante. Por eso el país, lamentablemente, ha estado retrocediendo en todos sus aspectos, no solamente en el aspecto económico, sino en el aspecto social, en el aspecto institucional, etcétera, etcétera. Hay un estado de desesperación de la población dominicana, casi en sentido general, con lo que es el accionar de este gobierno. Si este gobierno sigue por ese camino, creo que en el 28, cuando termine, será calificado como el peor gobierno que ha tenido la República Dominicana en la época del... Bueno, el sector agropecuario no es la excepción de esa situación. El sector agropecuario en el gobierno del PRM ha sido un rotundo fracaso. Ha sido un rotundo fracaso por muchas razones, pero si quisiéramos mencionar algunas de ellas, podemos decir que sus autoridades del sector le ha faltado algo elemental que tiene que tener un gerente, que es la capacidad de planificación. Y eso está muy vinculado a la capacidad de planificación para todo lo que es la producción, pero muy fundamentalmente en aquellos rubros donde el país es autosuficiente, como es en pollo, en huevo, la comida, en arroz. Lo que comemos en Dominicana, en nuestro país, es arroz, chole y carne. Y todo lo que es víver, hortalizas y esas cosas. Bueno, además de eso, este gobierno desde que se instaló se ha caracterizado por una tendencia a las importaciones agropecuarias, que eso es un crimen, diría yo, para la producción nacional. Ustedes recuerdan la famosa ley de tasa cero que implementó el presidente. Que ha sido un desastre. Poniendo como argumento lo que fue la pandemia, pero siempre ha habido un error pensando que la pandemia afectó la producción agropecuaria. No, la pandemia no afectó porque no es una enfermedad que afectaba al cultivo ni al ganado. Los productores sí sufrieron porque se cerraron muchos canales de distribución, entonces tuvieron excedente de producción en muchos rubros y eso sí los afectó naturalmente. Pero en realidad no había necesidad de hacer ese decreto, un decreto completamente dañino para el sector. 67 productos entraron al país de manera libre de arancel, en detrimento de la producción nacional, en muchos rubros donde había autosuficiencia y excedente de producción. ¿Cuál fue el resultado de eso? El argumento era abaratar la canasta básica familiar. No, todo lo contrario. La canasta básica familiar de este gobierno ha ido subiendo paulatinamente y no se ha detenido nunca. Aquí los precios no han bajado nunca, solamente se han incrementado. Sin embargo, sí, esa medida de 6 meses que se adoptó, lo que trajo como consecuencia fue que hubo vamos a decir, un sacrificio fiscal del Estado del orden de 1.170 mil millones de pesos, que fueron, 1.700 millones de pesos,
que fueron beneficiados alrededor de 70 comerciantes que trajeron la mercancía. Posteriormente se quiso implementar otra segunda ley de tasa cero, el sector entero la salió al frente y la sociedad civil, y afortunadamente eso se quedó ahí. Pero además de eso, este gobierno, una de las primeras acciones que implementó en el sector agropecuario fue cancelar más de 700 técnicos especialistas del sector agropecuario en diferentes áreas. Pero eso afectó a los técnicos especializados en lo que es el control fitosanitario en puertos, aeropuertos y fronteras. Y los técnicos de los invernaderos. Y también los técnicos que dan asistencia técnica a los productores, muy particularmente el caso de los invernaderos, que es un caso crítico, pero además no solamente a los invernaderos, o sea, a todos los sectores, a los productores de café, no, los técnicos fueron cancelados, a los productores de plátano, a los productores de arroz, en fin. Bueno, excúsenme la interrupción, yo soy productor de café y a mi finca nunca ha llegado un técnico del Indocafé, nunca he recibido un técnico. Bueno, usted ha vivido en carne propia lo que estoy diciendo, pero fíjese, usted coge sector por sector, o mejor dicho, subsector por subsector de la agropecuaria, y el panorama es el mismo. Usted a lo mejor, usted me dice que es productor, usted es productor de café. Sí, ya usted mencionó que un técnico no lo ha visitado nunca. Y estoy seguro, porque he escuchado, tengo información de que usted es un productor de avanzada, que tiene variedades de última generación, como se dice. Tratamos de... Es un viverista, también. O sea, que es una persona con la capacidad, la experiencia para hablar del tema. ¿Tiene cuarto? No, problemas. Dinero. Si usted coge el sector lechero, el sector lechero está en la peor crisis de su historia. Este gobierno cogió la producción de leche en el orden de unos 700 a 800 millones de litros de leche al año. Ahora no llega a 600 millones de litros al año. Pero, disculpa. Dígame. Abriendo un paréntesis ahí, y quiero abrir el paréntesis porque mi compañero Chelo tiene unos amigos que supuestamente son de que los abanderados y los genios de impulsar esa producción lechera en el país. No sé, Chelo te podría decir más que yo, porque él es que conoce a esa gente, yo porque yo no estoy involucrado en producción alguna. Bueno, yo le puedo decir que los productores de leche eran en el orden de 60,000. ¿No se produce en consumo nacional? No. ¿En leche? Al día de hoy quedan alrededor de 48,000 productores. ¿Cómo va a de ser? leche. La mayoría han vendido su finca, de 60,000 está en el orden de 48,000. La mayoría han vendido su finca y otros han convertido su finca a otros usos, como producción de otros rubros agropecuarios, incluyendo madereros, etcétera, etcétera. No se produce, pero fíjese, siempre ha habido un pequeño déficit. Lo que pasa es que cuando este gobierno empezó su gestión, se producía entre el 60 y el 70% de la demanda nacional. El resto venía en leche en polvo importada. Pero ahora no se alcanza el 50% de la demanda nacional. Les mencioné el sector ganadero. Pasemos a otro de los sectores importantes. Sí, adelante. Ojalá y tú pases al sector arrocero por una razón muy sencilla. Y te voy a hacer la pregunta rapidito, ¿no? Porque se ha estado denunciando de un asunto de una sobreproducción de arroz y de unas importaciones que rondan, no sé lo cuánto, creo que 20 millones de toneladas métricas de arroz o algo así, y que eso va en detrimento de los productores criollos y todo eso. Y por último, la otra pregunta es si es cierto que todavía hay gente que se está cogiendo a esa tasa cero y está trayendo de todo. Dicen, ¿tú me entiendes? Yo no sé si es verdad. Sí, efectivamente, Fuerza del Pueblo
se manifestó en el día de ayer, el día de antier, perdón, el lunes, con una rueda de prensa sobre la situación de desesperación que vive en este momento el sector arrocero. Fíjese que los sectores más fuertes del país en el sector agropecuario son el arrocero, número 1, y en segundo lugar está el sector avícola, que incluye huevos y los pollos de engorde. En el caso del arroz, mire, lo que ha pasado es lo siguiente. Primero, el arroz, como Balaguer lo calificó hace muchos años, es un cultivo político hasta cierto punto, porque, digamos, casi la totalidad del pueblo dominicano incluye en su dieta básica el arroz. Es decir, el arroz es el principal alimento de la población Ejemplo, dominicana. yo mismo tengo que comer arroz todos los días. Exacto, exacto. Entonces, con relación a su pregunta, este gobierno siempre se ha ufanado de decir que tiene una abundante producción de arroz del orden de los 15 millones de quintales anuales de arroz pulido. Incluso el presidente de la República, casi siempre desde su rendición de cuentas en la Asamblea Nacional lo ha dicho. Me imagino que porque el ministro de Agricultura le pasa la información. Sí, claro. En las reuniones semanales que él hace también lo ha dicho. Nosotros en diferentes ocasiones hemos dicho que eso no es así, que no es verdad. El país en este gobierno nunca ha sido capaz de producir la totalidad de la demanda nacional. Aquí la producción de arroz nacional no ha pasado de 13.5 millones de quintales. O sea, que no se está produciendo el consumo nacional. Y en este momento, la demanda del país es del orden de 14.5 a 15 millones. Eso es anual. Anual, sí. Anual. Eso es con todo y la primera cosecha y sí, el toño brea sí, y el correcto, vaina y correcto, con todo. Correcto, correcto. Okay. Pero ¿qué ha pasado? ¿Por qué se demuestra que no ha sido capaz de satisfacer la demanda nacional la producción? Bueno, muy simple. Porque las importaciones de arroz en este gobierno no se han detenido. El año pasado, solamente para mencionar un año, se importaron 14.7 millones de quintales de arroz, según las estadísticas que están colgadas en la Dirección de Aduana y en el Ministerio de Agricultura. Es decir, una cantidad similar a la que se produce. No, en realidad se produce en el orden de 13.5 millones de quintales. Ok. Pero se trajo esa cantidad. Evidentemente que la producción fue menor de 13.5. Ok. Para perfecto. poder empalmar con esa gran importación de arroz. Bien, entonces se hizo un acuerdo en la Comisión Nacional Arrocera, que es la comisión encargada de establecer la política arrocera, que es la que le da las recomendaciones al Poder Ejecutivo, de que durante el año 25, de esas 4.7 millones, 4 millones fueron aprobadas en el seno de la Comisión Nacional Arrocera. Pero se acordó ahí mismo, en esa resolución de la comisión, de que este año 2025 no se importaría más arroz, excepto 23.300 toneladas que están contempladas en el decreto que emitió el presidente a final del año pasado, el 693-24, de una cuota de esa magnitud para ser importada desde Estados Unidos. Y es el del Derek Casta. Es el del Derek Casta, que como usted sabe, el 1 de enero de este año, exacto, venció la desgravación total. Mucha gente dice que entró el Derek Casta. No, es que venció el periodo de desgravación de los aranceles. Entonces, hacía mucho tiempo, muchos años, que estábamos luchando por llegar a un acuerdo con Estados Unidos para que no haya una desgravación total. Porque desafortunadamente, aunque nuestro sector arrocero ha avanzado un mundo en términos de producción, de prácticas y calidad de las variedades que tenemos, que incluso ya son de mejor aceptación que el arroz importado. El arroz importado para venderse tiene que mezclarse con el nacional en el orden de un 15% como mucho, para no dañar las marcas. Pero ¿qué pasa? Que el costo de producción nacional es muy alto porque todos los insumos son importados. Sí. Entonces eso hace que el arroz nacional no compita con el importado. Entonces, ¿qué ha pasado ahora? Que los productores nacionales, en este caso todos, los pequeños y los grandes juntos, los molineros nacionales, todos, le estoy hablando de lo privado y lo de reforma agraria, todo en sentido general, están en una situación de desesperación. Porque hay el rumor entre ellos, y parece que es así,
de importaciones adicionales que se han estado haciendo, como usted hizo la pregunta. Y eso se refleja en el hecho de que ya los grandes molineros, que son los que suplen el mercado mayorista y los mercados, no están pudiendo colocar su arroz en esos canales. Entonces, ¿y qué están haciendo con ese arroz entonces? Déjeme explicarle, eso ha provocado que las factorías de arroz estén llenas. Entonces los productores, acaba de entrar la segunda cosecha, como usted mencionó, el retoño. El retoño, claro. Que está teniendo muy buenos resultados por la buena práctica de los productores, porque le hizo buen clima, hubo abundante agua. Pero los molineros no están pudiendo recibir el arroz de los productores. Y usted sabe lo que es un productor, póngase en los zapatos de un productor, que el arroz esté maduro y hay que cortarlo y no tenga dónde mandarlo. El arroz cuando se madura hay que cortarlo. Inmediatamente. Y antes de los 3 días ya tiene que ser limpiado en la factoría para meterlo en el proceso de secado y posteriormente maduración y pilado. Es que yo vengo, ¿cómo le llaman? Yo vengo de una zona, arrocera, San Francisco, en Castillo, de una zona neta arrocera, cacaotalera, pero arrocera también. Arrocera, sí, también, por supuesto. Una de las mejores zonas arroceras que hay. Sí, entonces yo sé lo que es eso. Aparte del cacao, como usted señala. Exacto, y sé lo que implica la desesperación. Tener almacenado ese arroz sin salida, no es fácil. Y fíjese una cosa, los molineros pueden aguantar, porque el arroz puede aguantar el molinero, pero no el productor. El productor no. El productor no. Entonces, fíjese cómo se demuestra de que eso es así, de que ha estado entrando arroz. El inventario que hizo el gobierno ahora, el inventario oficial en junio de este año, arrojó 7.64 millones de quintales el inventario. Los inventarios normalmente cuando va a entrar una cosecha debe ser en el orden de 4.8 millones de quintales, que da para abastecer 4 meses del consumo, para que haya un traslape con la cosecha que entra. Exacto. No puede ser ra con ra porque puede producirse un déficit. Exacto. 4 meses es lo habitual. Es decir, que ese inventario de junio tenía 2.4 millones por encima de las necesidades de arroz para que empalme con la cosecha de retoño. A eso se suma. Si va a meter más para allá y la de retoño entonces se iba a rezagar y no se sabe cuándo diablo se iba a sacar. Por supuesto. Hey, Chelo, me disculpa esto, sí, le digo a Chelo así, porque Chelo se queda mirándome. Él es el productor en el programa. Sí, claro. Pero yo estoy aquí, yo de arroyo. Tú sabes, yo sé, por eso te observo. Sí, las preguntas que usted ha hecho lo demuestran. Sí, no, bien. Y oiga una cosa, oiga, eso se ha agravado aún más el panorama, porque usted sabe que existe el Programa Nacional de Pignoraciones, claro, que se acoge el arroz a él. Este gobierno este año le ha hecho el primer pago del Programa Nacional de Pignoración a los molineros. Es decir, que se deben 3 meses, prácticamente la cosecha de primavera que ya se cosechó, no la ha pagado el gobierno. Eso tiene que andar en el orden de 400 a 500 millones de pesos. ¿Qué es lo que pasa? Mire, el programa de pignoración, disculpen la inmodestia, me tocó diseñar el programa, diseñarlo e implementarlo. No, y es bueno que hable de lo de la pignoración, porque eso es esencial. Ese programa fue implementado en el gobierno del presidente Fernández en el año 2005. Antes de eso, ustedes recuerdan que el arroz era semanal un tema de la prensa, era huelga por aquí, huelga por allá. ¿Por qué? Por una sencilla razón. El arroz está casi todo junto. Hay que cosecharlo no más de 3 meses, una cosecha. Tanto la de primavera como la segunda etapa, que es el retoño. Si los molineros no tienen capacidad financiera para comprar todo el arroz, no pueden recibírselo al productor. No, cierran automáticamente. Pero además de eso, al estar todo junto el arroz, una sobreoferta para los molineros y escasos recursos financieros para comprar la cosecha, entonces se producía una rebaja del precio del compra al productor, donde el productor quebraba porque ella tenía que venderlo al precio que dijeran. Entonces este programa, ¿qué fue lo que se hizo? Se buscó un equilibrio entre los productores, molineros, comercializadores y protección al consumidor. ¿De qué manera? Bueno,
el precio del arroz al productor se establece en la Comisión Nacional Arrocera, con un piso y con un techo. Normalmente son 100 pesos de diferencia entre uno y otro. Por ejemplo, este año es... No tenía un precio estable. 2.700 el techo y 2.600 el piso. En ese rango tienen los molineros que comprar para tener acceso al Programa Nacional de Pignoraciones. Entonces, los molineros tienen un margen también de ganancia también, porque el del productor es basado en el costo de producción a un margen de ganancia. El del molinero es el costo de procesamiento y despacho y comercialización más un margen de ganancia, y los comerciantes, los comercializadores, los distribuidores, los supermercados, etcétera, también tienen un margen. Ustedes recuerdan que durante décadas el precio del arroz prácticamente no tuvo variación. Sí. Ahora se ha disparado, el precio está en el orden de, como todos los precios de los productos alimenticios en este gobierno, está en promedio en 40 pesos la libra. La libra. Bueno, pues el tema es que ese programa fue tan exitoso y funcionaba tan adecuadamente que ustedes no escucharon hace años ningún escándalo en el sector arrocero. Pero ¿qué pasa? Que contrario a como se ha ofrecido este gobierno, decir que ha tenido una sobreabundancia de arroz, cuando el presidente Fernández implementó ese programa en el 2005, aquí se importaba mucho arroz, porque no era suficiente de la cosecha nacional. Porque ese ciclo de que los productores perdían dinero, mucho descontento para la próxima cosecha, había que traer arroz. Ya en el 2006 había autosuficiencia arrocera. El entusiasmo de ese programa. Se suplía la demanda nacional. Y fue tanto así, oiga bien, que por primera vez el país exportó 3 veces arroz. En el 2008 exportamos 600,000 quintales. En el 2009 exportamos 660,000 quintales y en el 2012 exportamos 880,000 quintales con apoyo del Estado, porque el arroz no competía afuera, con apoyo del Estado para proteger al productor y a los molineros y al consumidor, para que el precio del arroz no se desbalanceara. Es decir, que esa fue la única vez que se exportó arroz en los gobiernos del presidente Leonel Fernández. Si tomamos, pasando ya para no, bueno, entonces le hicimos recomendaciones al gobierno, sugerencias, porque no somos quien para hacerle recomendaciones, sugerencias, que si quieren la cogen. Sugerencias. Sí, lo primero es que tienen que prohibir la importación de arroz en todo lo que resta de este año. ¿Y en qué quedó cuando lo que se hacía en aquello, la gestión de gobierno del PLD, que todos los permisos de importación pasaron a la Junta Agroempresarial Dominicana, un consejo con la aduana y el Ministerio de Agricultura, que se traía el producto agrícola cuando se veía que iba a haber una necesidad, no suplía lo nacional? Bueno, en realidad ese es el procedimiento que siempre se ha empleado de traer cuando hay faltante. Pero ahora haciendo una verdadera no están así, me refiero al consejo que había. Haciendo una verdadera planificación, pero le puedo decir que en realidad el traspaso de eso a la YAT, a la bolsa de la YAT, fue un desastre total. Quienes los propiciaron, que me voy a ahorrar los nombres porque todo el mundo... No, pero nosotros sabemos quiénes son. Bueno, precisamente quienes lo propiciaron era con la idea de que se abarataran los precios. Sí, claro. Y yo quiero que ustedes sepan que ese sistema de subasta era el nombre. Lo que hicieron los grandes importadores es que monopolizaban la cosa y le subían el precio de tal manera que los permisos, lo que no le tocaba a ellos, lo compraban. Les voy a mencionar una cifra que ustedes van a echar para atrás. Se llegaron a comprar permisos de quintales de ajo a 5,000 pesos. Permiso a 5,000 pesos. Sí. Porque de eso le tocaba un porcentaje a la YAC. Mientras más alto se vendían, más dinero recibía la YAC. No solamente. Y no es una crítica a la YAC, que es una gran institución. No, el mal manejo que hubo. Entonces, eso no tiene sentido. Porque eso es lo que tiene no que podemos hacer ocultar de lo que sucede, y más en el sector agropecuario, Héctor. Siempre he dicho que producir no es fácil. Es muy bueno comprarlo en el supermercado, en el colmado, o sea, ok, pero producir no es fácil. No es fácil, es difícil. Mire, la agropecuaria es la actividad de más alto riesgo que hay en el mundo.
Y por eso todos los países protegen a sus productores agropecuarios. En contrario al nuestro. Mire, y siguiendo con ese tema de los permisos, oiga cuál era el sistema que se utilizaba en los gobiernos del presidente Fernández. Que los productores están ahí, los comercializadores están ahí, para que, si no es así, me desmientan. Se hacía una evaluación, una estimación preliminar de la producción nacional de cada rubro. Pongamos el caso de las habichuelas, por ejemplo, de San Juan. Se estimaba, bueno, se van a producir 400,000 quintales o 500,000. La demanda es de 1 millón, que es lo que ronda. Ahora ronda más o menos 1.2 millones de quintales anuales. Entonces, lo que faltaba, se hacía una reunión con los productores y las asociaciones, no todos los productores, las asociaciones de productores de habichuela, los comercializadores de la habichuela en el país y el Ministerio de Agricultura. Y se hacía un convenio tripartito. Los comercializadores son los intermediarios. En este caso los importadores. Que son los que, bueno, son los que le asignamos la responsabilidad de comprarle la habichuela o el ajo a los productores. Exacto. Entonces se hacía ese convenio donde se fijaba un precio, por ejemplo, de la habichuela basado del costo de producción, parecido al programa de pinoración, que ese es un rubro también que entra dentro de ese programa, y el ajo también. Entonces, ese precio, los importadores que iban a ser beneficiados con los permisos tenían que comprar a ese precio a los productores. Y ese precio no podía variar después de la comercialización, el precio en el mercado, en los colmados, en los supermercados, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasaba? Que se le asignaba ese diferencial, los 500,000 que había que traer, en proporción a cuánto compraba cada uno al productor. Por ejemplo, si se producían 500,000 y se faltaban 500,000 y usted compraba 100,000 quintales, bueno, a usted le tocaba permiso por 100,000 quintales de importación. Y eso funcionaba a la mil maravilla, no había queja de nadie. ¿Y cómo es ahora entonces? Bueno, hasta donde tú sabes. Cuando se lo llevaron para la Jack, no, por una subasta, en la subasta va todo el mundo y ofrece, hasta uno que tenga un taller de mecánica va y ofrece. Tú sabes que había un dirigente del en función del precio que ofrece. Héctor, había un dirigente. Tenías que ser miembro de la bolsa para poder participar. Bueno, sí, pero eso no era difícil ser miembro de la JAS. Sino gente que no, puse como un ejemplo, pero gente que no eran comercializadores podían entrar si eran miembros de la JAS. Había un dirigente del PRM. A propósito de eso que tú estás narrando, y de la subasta y todo, y el ajo y toda esa vaina. Y había un dirigente del PRM, muy amigo nuestro, muy amigo. Dice un nombre. Muy amigo, tú Pero sabes. dice un nombre. Que andaba debajo del brazo con un folder con pila de información y de una prueba y una vaina de lo de la subasta y todo eso, y todo eso. Y nosotros pensábamos, porque fue el único que enfrentó en ese momento al ministro de la presidencia. A José Ramón Peralta, tiene que decirlo con nombre y apellido. No, pero si me dejas desarrollar la idea, yo lo menciono. Lo que pasa es que, pero... es uno de los más grandes importadores, exacto, comercializadores, pero de ahora, de muchos años. Sí, exacto. Sí. Y, diablo, tan buen tipo, ¿verdad? Muy, muy buen tipo. Te puedo ayudar, ¿eh? Sí, ayúdame. Leonardo Faña. Sí, de nombre Leonardo. Que ahora lo veo que está dirigiendo el equipo agropecuario del precandidato David Collado. Y Leonardo Faña anduvo todos los programas habido y por haber. En ese momento, siendo oposición, él solo, cual Quijote, enganchado en un penquito, un caballito, vaina. Sí. Diablo. Y le han dado un trato injusto. Mire, la verdad que no me gusta ni mencionar nombres, pero ese caso del ingeniero Faña es realmente todo el mundo lo ve del sector. Un hombre con la experiencia. Sí, y se echó la campaña del PRM encima. Sí. Y la verdad es que da pena el personal que ha habido en realidad dirigiendo el sector.
Pero Héctor, hay muchas cosas interesantes que decir. Ya en la parte final, tu opinión sobre la eliminación, fusión para el IAD, del IAD para el Ministerio de Agricultura. Un desastre más de lo que este gobierno ha hecho en todos los sectores. Señores, en términos generales... Una institución de 65 años. Sí, pero déjeme decirle algo. Le voy a hablar de eso muy brevemente. Pero mire, en términos generales, este es un gobierno que ha tomado en el orden de 50,000 millones de dólares. Y algún día habrá que explicar dónde que ese dinero se ha metido, porque en realidad eso no ha tenido ningún impacto ni siquiera en la macroeconomía. Porque usted dice que cogió prestado para hacer proyectos de inversión, tiene un impacto de retorno en la economía. Para inversiones públicas, inversiones públicas. General. Sí, porque todas las inversiones que sean públicas tienen un retorno social, un retorno económico, etcétera, etcétera. Pero este gobierno no tiene una obra importante que mostrar. El pedazo de metro de aquí a Los Alcarrizos, eso da pena. Se han puesto 5 fechas para inauguración. El costo no sé si va a triplicado o cuatriplicado. Y hay experticio de los ingenieros que quizá hay muchas partes que deben ser demolidas en vez de continuarla. El puerto del sur, un desastre, se está cayendo a pedazos los aproches, eso no le hicieron obra de infraestructura de apoyo. Oiga bien, la presa de Montegrande fue una piscina que inauguraron el autopista muro. Duarte. Ni siquiera le han pagado. La construcción de la autopista Duarte. En la presa ni siquiera le han pagado a los campesinos. Un mensaje final al país y especial al sector agropecuario. Sí, pero finalmente la pregunta que usted me hizo, mire, eso es un puro desorden decir por un plumazo que se transfiere el IAD a Agricultura. Agricultura nació Yo no estoy de acuerdo manejar el proyecto de la Cruz de Manzanillo que pusieron al pobre Faña y no le dieron un centavo. Oiga, inventan del campo al colmado, un puro tollo ni arrancó. Inventaron, ¿qué otra cosa? Rescate RD, siembra RD. Un desastre, no funcionó. O sea, nada ha funcionado, lamentablemente, este gobierno. Un mensaje al país y especialmente al sector agropecuario. Bueno, el mensaje que le podemos dar al sector agropecuario es que lamentablemente la situación es muy difícil en este momento. Lo comprendemos, estamos al tanto día a día a nivel de detalle de todo lo que está pasando. Le pedimos que sean resilientes, que traten de alguna manera de soportar lo que nos falta de aquí al 28, porque la verdad es que no sabemos si muchos van a poder llegar al 28, pero tenemos la esperanza de que sí, por lo menos lleguemos vivos. Esa es la percepción general del pueblo dominicano en este momento. Salvo los que están viviendo bien y aprovechándose de este mal gobierno. Y entonces que venga a dirigirnos un hombre con la experiencia, la capacidad, las relaciones internacionales y sobre todo lo que hizo en este país. Muchas gracias. Yo le dije de las exportaciones de arroz, el mundo vivió 2 crisis alimentarias. Gracias. Y aquí hubo abundancia de alimentos reconocidos por todo el organismo internacional, incluyendo la FAO. Tú sabes que el tiempo en televisión es corto, pero te vamos a comprometer. Que ese hombre es el doctor Leonel Fernández, que no lo que tienes que volver porque tenemos que hablar del proyecto de la Cruz de Manzanillo y otros proyectos del sector agropecuario que no pudimos tocar. Y sobre todo lo que es el desastre de los financiamientos a tasa cero, que no fue a parar a mano de los pequeños Gracias productores. y saludos al líder. Se lo daré. Muchas Hemos gracias llegado a la por parte invitarme. final de su programa Control Semanal. Pasen feliz noche, nos vemos mañana.